respecto a los hechos que habían acontecido dentro del espacio educativo. Luego de habernos reunido, en primer momento tomamos las acciones pertinentes en el ámbito administrativo para poder salvaguardar su integridad. Informarles a ustedes que existía ya un expediente en el cual se habían dictado medidas de protección a favor del adolescente, y es ahí en donde está la obligación del ente administrativo de poder dar seguimiento para el cumplimiento de estas medidas. Asimismo, posterior al conocer otros hechos, hemos solicitado ya a la Coordinación Zonal de Educación que pueda hacer las acciones pertinentes mediante las auditorías educativas para investigar los hechos que están indicando por parte del adolescente de lo que ha sucedido dentro de este espacio. Y como tercera acción, como ustedes conocen, actualmente el Consejo Cantonal de Protección de Derechos trabaja en temas de participación ciudadana mediante diferentes colectivos, mediante grupos de participación, es decir, que reconocemos la participación activa. Yo creo que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental, y ahí está el Consejo Cantonal para poder reconocer la voz de este joven que en este momento habló e indicó una presunta vulneración de derechos, y es por eso que se realiza el reconocimiento. Permítanos conocer entonces, doctor, ¿cuáles son esos derechos vulnerados? Usted dice que ha conversado con el adolescente. Entendemos que llegó al fondo de este asunto, porque muchos necesitamos contexto. Es decir, ¿por qué el joven tomó esta actitud y a qué violaciones de derechos y víctimas se refieren? Ustedes en quién lo conocieron, doctor, por favor. Por supuesto, en la primera entrevista que hemos realizado, al recabar la información para poner en conocimiento de la autoridad administrativa pertinente, se indica que en la institución educativa ha habido varios hechos que no han permitido que los méritos de los estudiantes sean evaluados en la forma en la que se lo deben hacer, conforme las situaciones de meritocracias para poder obtener reconocimientos educativos. Este es un conflicto que se ha dado a lo largo del tiempo. Por indicarles, él fue el presidente de la institución educativa, él ostentó este cargo. Para poder ostentarlo tuvo que atravesar varias circunstancias, y los detalles de cada uno de estos casos se realizarán evidentemente en las investigaciones. Respecto a varias víctimas que él refiere dentro del discurso que indica dentro del espacio educativo, es un tema que se tiene que investigar en un proceso. En este momento nosotros hemos recabado toda la información por parte del adolescente, y ya el procedimiento administrativo nos dirá y nos indicará al final respecto a la singularización, es decir, persona por persona, quien sea o no sea la víctima. ¿Víctima de qué, pero doctor? Eso es lo que preguntamos. Justamente para eso es el proceso investigativo, para poder determinar víctima de qué es esta situación. Nos indicó que se había tomado contacto con la coordinación zonal. Nosotros, como tenemos un procedimiento administrativo dentro de las dependencias de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, más bien es el compromiso de poder dar seguimiento a ese procedimiento. Nosotros estamos muy comprometidos con que la voz de los jóvenes se escuche, de poder alentar a las personas que cuando existen temas de vulneración no se queden callados, de que si están siendo víctimas de violencia, no solo en el espacio educativo, si los jóvenes, los niños y las niñas son víctimas de violencia en sus familias, en el ámbito comunitario, y sea cual sea esta violencia, psicológica, física, sexual, puedan hablar y puedan expresar, para que las autoridades podamos tomar acciones pertinentes en el marco de nuestras competencias y poder dictar las medidas de protección necesarias en el caso de existir este requerimiento, para que los jóvenes se sientan protegidos dentro de nuestro cantón. Yo creo que es un espacio importante para reconocer la voz de los jóvenes, que tienen mucho valor. Siempre hablamos de participación ciudadana, y cuando los jóvenes hablan también es importante. Y este es un espacio para poder reconocer que a través de que alguien comunique un mensaje se puedan hacer las acciones necesarias para corregir en el caso de que... ¿A qué acuerdo llegaron en este caso? Usted debe estar enterado del mismo. Yo desconozco el acuerdo que se haya llegado entre el Ministerio de Educación y el adolescente. Yo ya he informado más bien las acciones que desde el Consejo Cantonal de Protección de Derechos haremos frente a esta situación. ¿Cómo se lo va a reconocer a él? Es
Nosotros hemos extendido un reconocimiento escrito en el marco de haber usado este derecho a la libertad de expresión para poder opinar e indicar en el espacio público la situación que él había estado atravesando en la institución educativa a lo largo del tiempo. Doctor, ¿qué precedentes se pretende dejar o establecer con este tipo de acciones? Y no es extemporáneo intervenir ante una situación que el estudiante o ex estudiante de esta unidad educativa, al retirarse de la misma, plantea. ¿No es extemporáneo intervenir sobre un hecho ya consumado? El primer precedente, voy a ser bastante enfático, que las personas no se queden calladas, que puedan hablar, que puedan comunicar, que el silencio no es una opción cuando algo está mal. En un segundo momento creemos que la intervención no es extemporánea porque en las manos de la institución educativa se encuentra la educación y el cuidado de muchos niños, niñas y adolescentes. Si bien el adolescente está saliendo del espacio educativo y posterior a las investigaciones de poder determinar que sí existen hechos de vulneración, es necesario realizar la intervención. Por eso, a criterio personal y criterio técnico, las intervenciones no pueden ser extemporáneas porque siguen niños, niñas y adolescentes dentro de ese plantel educativo y se tienen que tomar las acciones necesarias para poder corregir o modificar las situaciones que están pasando. Dentro de la investigación, ¿podrán ustedes tener un alcance con quienes están en el administrativo como tal de esa institución? ¿Usted podrá conversar tal vez con ellos o quiere dejarlo todo en manos de la coordinación como tal? Ahí es necesario que el proceso investigativo pueda determinar. La autoridad administrativa es la Junta Cantonal de Protección de Derechos quien substancia el proceso y quien toma las decisiones. Nosotros, al ser este ente coordinador dentro del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, por supuesto, estaremos dando seguimiento, como lo hemos estado dando en los casos administrativos que se encuentran dentro de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, con el objetivo de que esta situación pueda ser modificada en el caso de que, posterior a las investigaciones, se determine que es necesario la intervención adecuada. ¿Qué tiempo les tomará esta investigación a la que se refiere? El procedimiento administrativo en su fase tiene 30 días conforme establece la ley. Sin embargo, siempre es importante informar que el seguimiento va a depender de las circunstancias particulares que exista en cada uno de los hechos. ¿Hay alguna figura legal por la que ustedes podrían sancionar o no sancionar? Las medidas de protección no tienen como objetivo la sanción, tienen como objetivo la protección. Es decir, que cuando exista un hecho de vulneración, el niño, la niña o la mujer que está siendo víctima de violencia se sienta protegido. El proceso sancionatorio corresponde única y exclusivamente a la coordinación zonal.